qué es lo que ocurre cuando un evento traumático aparece en nuestra vida y qué patologías, qué síntomas aparecen, ¿vale? Pues Peter Levine habla, él estudió, él es psicólogo, biofísico, estuvo estudiando en la NASA, el estrés y en el comportamiento de animales salvajes. Y esa es de las cosas de las que se ha ido nutriendo Somatic Experiencing. Comportamiento de animales en libertad, terapia somática, sobre todo, terapias de enfoque corporal, ¿vale? Y Peter Levine tuvo un incidente que podéis leer siempre que pedí, porque hay 2 libros en castellano, porque en inglés casi no hay. Uno es de Sanar el trauma, de Peter Levine, que por lo menos en inglés, no sé si en castellano, sí. En castellano tiene un DVD en que hay ejercicios, porque algo importante de Somatic es que, siendo una terapia breve, pretende ser también educación. Es decir, no es solo ir a terapia, y es una terapia eminentemente corporal y breve, sino que las personas puedan aprender para después aplicárselo, como reeducarse a uno mismo. Igual cuando viene la gente a la consulta de Rolfing, que yo le enseño cómo se sienten, porque no me van a tener todo el día diciéndole cómo se sienten, ¿no? Eso no sería operativo. Bueno, pues hay uno de los libros de Sanar el trauma, que es muy sencillo, con un DVD con ejercicios. Y para quien está más interesado en saber en qué consiste, en una voz no hablada, con mucho detalle, de Somatic. Y él tuvo una experiencia, aparece siempre el tigre, porque Peter Levine tuvo una experiencia con una paciente que le trajeron que tenía distintos síntomas, y esta señora apareció muy temblorosa, se agarraba la mano del marido, y en un momento dado, en la terapia que estaba con Peter Levine tuvo como la sensación como de una imagen de un tigre. Él lo cuenta así, y le dijo: ¡corre, corre! ¡Que hay un tigre! ¡Que hay un tigre que te persigue! Y la señora empezó a hacer los movimientos como si estuviera corriendo. Entonces ahora os cuento por qué tiene que ver eso con Somatic. Entonces, a partir de ahí, Peter Levine empezó a descubrir como si es que esta señora se hubiera quedado atascada en un proceso de huida, cuando corremos como para huir de algo que nos persigue, o de un fuego o lo que sea, se había quedado atascada. Esa situación a Peter Levine le abrió los ojos y empezó a investigar por ahí, porque le llamaba muchísimo la atención que qué es lo que pasaba para que los animales en libertad no se traumatizasen. Los animales normalmente están expuestos a amenazas realmente serias, pues lo vemos en los documentales, ¿no?, de la 2 constantemente. Pues una gacela que es perseguida por un tigre, ¿acordáis la del Masai Mara, cuando tienen que cruzar el río todos los ñus, 1.000.000 de ñus, y de pronto los cocodrilos que van a cogerlos? ¿Y qué es lo que le pasa? Nosotros no tenemos ni cocodrilos ni leones, y sin embargo tenemos síntomas traumáticos que los animales en libertad no tienen. Entonces, mi PowerPoint, que son las respuestas de supervivencia. Todos los animales necesitamos una respuesta para hacer frente a los posibles peligros. La primera es cómo nos orientamos, y es lo que hacemos todos, por ejemplo, cuando oímos algo que nos llama la atención. Es como que nos orientamos, todos nuestros sentidos se dirigen a ver, hasta que reconocemos qué es lo que es, si es peligroso, si supone una amenaza. Esa es la respuesta de orientación. Si uno en esa respuesta de orientación no termina de orientarse, aparece un síntoma, que ahora después os contaré. Entonces, lo primero es lo típico de: oímos que está alguien corriendo por la calle, a ver qué es lo que pasa, ¿viene hacia mí o no viene hacia mí? ¿Me tengo que defender o no me tengo que defender? Y es la evaluación del peligro, que es la respuesta de orientación exploratoria. Uno se pone y mira. ¿Que no es peligroso?
seguimos con lo que estemos haciendo. ¿Qué es peligroso? Entonces tenemos distintas posibilidades. Una, salir huyendo. Otra, luchar. ¿Lo veis? Y otra, congelarnos. Lo que se llama muerte fingida. Eso, esa expresión seguro que os suena, ¿verdad? La muerte fingida. Lo hacen algunos animales, uno que se llama la zarigüeya, que se queda, que prácticamente parece que está muerto, que está sin respiración. Estas son las estrategias que nos sirven para defendernos frente a los peligros. Y estas son las que vemos constantemente que hacen los animales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre para que los animales no se traumaticen y las personas se traumaticen? Y tiene que ver con cómo nos hemos ido desarrollando. Hace muchísimo tiempo empezaron los organismos unicelulares, las amebas. ¿Os acordáis de cuando estudiábamos que tenían pocas posibilidades de movimiento? Una de ellas era ir hacia la comida, algo les interesaba, o escapar. Básicamente era lo único que podían hacer. No tenían mucho más margen de movimiento. Tenían un sistema de receptores muy primitivo, ¿vale? Pero ahora aparecen los reptiles. Después los mamíferos, después nosotros, los humanos, ¿vale? Entonces, lo que es puramente humano, que es lo que se llaman los tres cerebros, es como, de alguna manera, explicamos cómo estamos nosotros construidos. Lo que es el córtex cerebral, eso que se ve, la materia gris del cerebro, ¿verdad? Que está así, hecha de circunvoluciones. ¿Os acordáis quien haya tomado sesos? Que están así, que hacen circunvoluciones, o quien lo haya visto. Pues ahí está lo que es el cerebro típicamente humano, que es el neocórtex, y es el que nos hace razonar, el que tiene pensamiento lógico, el que analiza, el cerebro pensante. Razona, compara, es creativo, todo lo que nos hace totalmente diferente del resto de los animales, ¿vale? Debajo está el límbico, el mamífero, y es el que tiene que ver con nuestras emociones y con la importancia en nuestras relaciones de apego. Hay un psicólogo, que a lo mejor algunos conocéis, que es Fidel Delgado, que es un hombre muy especial, que el cerebro límbico lo dice de... ¿Os acordáis cuando vamos al fútbol y la gente se pone oe, oe, oe? Esos somos los mamíferos. Cuando es sensación de grupo, pertenencia a un grupo, yo pertenezco al Real Madrid, al Atlético de Madrid. Ese es el cerebro que tiene que ver con la emoción. Me gusta, no me gusta. ¿Vale? Y el reptiliano, que está más abajo realmente en cuanto al cerebro, pero también filogenéticamente. Es decir, que la evolución viene entre los organismos unicelulares, después se desarrollan los reptiles, después los mamíferos, después los humanos. ¿Vale? Pues el cerebro reptiliano, igual que el lenguaje de el pensamiento, el lenguaje de los mamíferos es la emoción, el lenguaje de los reptiles es la sensación. Frío, calor, expansión, contracción, y es lo más cercano a la ameba cuando dice, a ver, ¿esto qué es comida? Me voy hacia ella. Tengo que huir. ¿Esto me atrae o no me atrae? ¿Esto me va a dar de comer o me supone una amenaza? ¿Vale? Entonces, así el cerebro es el que está construido, y nosotros tenemos dentro todos estos cerebros. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hay una situación amenazante, generalmente los animales que no piensan evalúan rápidamente si hay que huir o no hay que huir. ¿Os acordáis cuando contaron en el tsunami del sudeste asiático que la mayoría de los animales no murieron? ¿Os acordáis? ¿Qué es lo que pasó? Que los animales estaban profundamente conectados con su sensación y evaluaron que ahí había algo raro, que más valía correr.
Y por eso los humanos murieron y muchos de los animales no murieron, porque estaban muy en contacto con esa sensación de algo raro. Por ejemplo, hay algo raro que la playa se retire un montón de metros. Salieron huyendo, o en un terremoto. Los animales, todo seguro que os suena, que en un terremoto los animales empiezan a ponerse nerviosos mucho antes que nosotros percibimos. Y yo os cuento que Córdoba, de donde yo soy, estamos muy cerca de Granada, que es uno de los epicentros en España, y yo tengo experiencia de haber tenido terremotos, pero terremotos de oír el bramido de la tierra. Pero los animales se ponen mucho más nerviosos y mucho antes que nosotros. Con respecto a la fisiología de nuestro sistema, entonces nuestro sistema nervioso, para que nosotros seamos capaces de hacer esto, seguro que os suena el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. ¿Os suena, verdad? Entonces, el simpático... El simpático es el que nos prepara para una situación que vamos a necesitar, por ejemplo, correr. Entonces, se va la sangre a los músculos, los ojos fijan realmente. Por ejemplo, yo he hecho así, en parte porque soy miope, y en parte he reconocido, a ver, ¿quién era esa? Ah, está reconocido. Ah, es Teresa. Entonces la he reconocido. No me he tenido que poner a la defensiva, sino que he estado simplemente mirando. Pero cuando uno tiene que correr, necesita sangre a los músculos, necesita que el hígado le provea de glucosa, porque es la que necesitamos para correr, nos ponemos más blancos y nos ponemos en un estado como de tensión para poder luchar o para poder huir. Pero ¿qué es lo que pasa si esto no funciona? Si es que, imaginaros, en una situación en la que hay un peligro, por ejemplo... os voy a poner ejemplos de mis pacientes, que yo creo que es las cosas. Un paciente mío va a venir a la consulta. Un hombre muy puntual que no llega. No llega y al día siguiente su mujer llama. Los que conocéis la zona y ahí se pueden meter coches, pero los coches se tienen que hacer así para evitar a los que salgan de aquí. Y él iba con una moto y se iba acercando. Se va acercando, ve que aún se da el paso y ve que un coche viene y dice, la verdad, esto me lo contaba después, la verdad es que me daría tiempo salir, pero bueno, no, hay un se da el paso y me voy a parar. El coche, el señor del coche venía con una tasa de alcohol 3 veces más de lo normal. No lo vio, en diagonal chocó contra la moto y él fue despedido hacia atrás, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una situación como esa de lo que he contado de los cerebros? El cerebro evalúa rapidísimo si hay una situación... Él estaba viendo que venía un coche, pero el cerebro pensante dijo, es un se da el paso, me voy a esperar. Y no hizo caso a otra parte suya, más, yo le digo en plan reptiliano, en plan lagartija, que podía haber acelerado y haberlo evitado. ¿Qué es lo que ocurre? Que el cerebro pensante hay veces que reprime los otros niveles. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí. Cuando no es posible o cuando ninguna de estas es posible, de manera absolutamente instintiva se entra como un estado de congelación, que es esa muerte fingida. Y esta, pues parece que no tenga mucho beneficio, pero si volvemos a los animales salvajes, por ejemplo, hay animales salvajes como los lobos que no comen carne que pueda estar en mal estado. Entonces, este animal que os cuento, que se llama la zarigüeya, se hace el muerto de tal manera que parece que no está ni respirando. Entonces el lobo lo huele y dice, yo no me voy a comer esto, a no ser que esté súper hambriento. Y lo deja. Y este después necesita rato para volver. Otra es que cuando los animales, os imagináis en la selva o en los leones, si un animal está quieto, para un predador es mucho más difícil verlo. Que de otra manera. Entonces, quedarnos quietos es una manera de pasar desapercibido. Y de hecho hay algunas veces que en las tácticas de supervivencia se dice,
quedarse lo más inmóvil que pasa. Pero esto, que está súper bien diseñado para que sobrevivamos, cuando esto no se puede completar bien por distintos motivos, por lo que os digo, por ejemplo, este paciente mío que dijo, bueno, voy a respetar el ceder paso, o porque hacemos juicios, o porque nuestra mente pensante reprime los otros niveles, reprime el nivel de mamífero y reprime el nivel reptiliano. Cuando esto se interrumpe, entonces cuando aparecen los síntomas. Peter Levine dice que el trauma es como una camisa de fuerza que ocurre cuando algo que ha sido devastador nos deja congelados de miedo. ¿Os acordáis las camisas esas de fuerza que aparecen en la tele de cuando se la ponían a los locos, ¿no? Pues eso es lo que nos hace. Entonces, frente a una situación, nos podemos quedar bloqueados en cualquiera de estas situaciones. Y lo que pretende Somática es cómo completar estas para que podamos salir del trauma. El sistema nervioso, que a mí es una de las cosas que más me gustó cuando leí de Somatic, que tiene unos fundamentos neurofisiológicos súper claros, porque, bueno, pues porque daba sentido desde un punto de vista neurofisiológico a lo que yo estaba viendo en consulta con muchos de los pacientes, porque me encontraba pacientes que a lo mejor tenían algunas partes muy tensas, otra parte muy floja, a nivel de tejido blando, o capas de tejido, a lo mejor primero como gelatina y después debajo duros. Y yo decía, ¿por qué puede ser esto? ¿Qué es lo que puede pasar para que el cuerpo tenga distintos tonos en distintas partes del cuerpo o por capas? Y a mí eso me empezó a llamar la atención. ¿Qué es lo que podrá pasar? Porque como funciona nuestro sistema nervioso, por ejemplo, nos levantamos por la mañana, tenemos que correr porque tenemos prisa para cualquier cosa, funciona el simpático. A ver, venga, que tengo que hacer rápido, me lavo los dientes, y estoy con esa rapidez que me permite hacer las cosas a la velocidad que necesito, rápida. Me arreglo, me ducho rápido, voy corriendo y llego y cojo el autobús. Ya he cogido el autobús y entonces el parasimpático, toda esa tensión la descarga. Este es como un acelerador y este es como un freno. Es una metáfora que sale. Y eso se hace constantemente. Os podéis imaginar la de veces, si pasáis repaso a lo que ha pasado en el día, la de veces que os habéis acelerado y la de veces que os habéis desacelerado. Y hay cosas que es necesaria hacerlas aquí y otras aquí. Porque si se invierte, por ejemplo, comer cuando uno está nervioso es lo peor que podemos hacer. Porque cuando uno está excitado, nervioso por cualquier cosa, el simpático impide el que haya los movimientos peristálticos que hace que la digestión vaya por todo el tubo digestivo, lo inhibe. No hace que echen fluidos corporales, con lo que no hay ni ácido, ni saliva. Lo típico de ponerse nervioso es que se nos queda la boca seca. Ese es el simpático trabajando. Y muchas veces nos dicen, produce saliva porque de alguna manera engañamos al sistema nervioso y así entiende que estamos tranquilos. Entonces, este es necesario para las funciones básicas: descansar, comer, reproducirse. Cuando estamos tranquilos es el que trabaja, y cuando necesitamos actividad es el que trabaja. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay un evento traumático que nos descabala, que nos abruma? Que esto, que es como unas colinas más altas y más bajas, puede convertirse en unas líneas muy abruptas, incluso puede quedarse bloqueado. Se queda bloqueado en conectado, como si se bloqueara en encendido, y se queda como si el acelerador se quedara fijo constantemente. Entonces hay síntomas físicos como es el nerviosismo, la hiperreactividad, por ejemplo cuando las luces y los sonidos nos molestan especialmente, cuando la gente está muy sobresaltada. Esos son los síntomas de cuando alguien se ha quedado
bloqueado en conectado, en encendido, que quiere decir que está bloqueado el simpático. Pero también hay veces que se puede bloquear el parasimpático y tiene que ver con la apatía, con las digestiones pesadas, con un sistema inmunológico que no funciona bien, porque esto tiene que ver con este parasimpático, que seguro que os suena, uno de ellos el nervio vago. Se llama el neumogástrico, vago no es mucho, es fácil de recordar porque es como cuando uno se hace el vago, ¿no? Cuando uno se hace el vago es cuando uno está tranquilo, come, reposa, disfruta. Pero si eso se queda, imaginaros si eso se quedara ahí todo el rato como un freno. Entonces necesitamos hacer cosas, pero como que no podemos, como que no hace falta un esfuerzo tremendísimo. Bueno, pues esto es lo que Peter Levine habla de que cuando se producen estos estadios es cuando se produce que uno se queda en una situación traumática, en un estrés postraumático. ¿Sí? Cuando hay una activación muy alta, imaginaros que uno está, pues, realmente que le persigue a alguien, y cuando eso es demasiado para lo fisiológico, para la protección, el parasimpático puede ejercer un freno. Entonces imaginaros que entonces está el acelerador y el freno pisados al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando en carreras pisan freno y acelerador, entonces oímos que el coche está acelerado, pero al mismo tiempo no se mueve. Esa es una metáfora que lo puede explicar. Entonces, hay personas que pueden tener alternativamente o al mismo tiempo síntomas de hiperreactividad y síntomas de hiporreactividad, o nerviosismo, excitación, manía, accesos de rabia y apatía, malas digestiones, bajo tono. Entonces, aquí, quien está aquí tiene un tono muscular altísimo, porque lo que pretende es salir corriendo, salir huyendo de algo. El que está aquí está preso en una situación como de calma total. Pero claro, eso no es fisiológico quedarse en uno y en otro, porque no nos sirve para el día a día. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que empezamos a tener una serie de síntomas que son los síntomas del estrés postraumático o síntomas traumáticos. Porque Peter Levine dice que el trauma no está en el evento, no está en me ha perseguido una persona por la calle, sino cómo el sistema nervioso ha sido incapaz de descargar. Y descargar significa carga y descarga en forma de temblores, sacudidas. Seguro que todos los documentales os acordáis de una gacela que después de que la persigan da unos saltos altísimos o empieza a temblar. O, por ejemplo, Cinta, una amiga, me comentaba que cuando querían preparar para el teatro y querían soltar la tensión, soltar. O soltamos la tensión así. Entonces, hacemos que la sangre circule más y podemos respirar. Por ejemplo, yo ahora estoy mucho más tranquila que cuando empecé. Y lo podéis notar, por ejemplo,